Hola, bienvenidos a ¿Qué cosas? Podcast número 8, su podcast para español intermedio y avanzado. Soy Jack y muchas gracias por estar escuchando este podcast. También muchas gracias por los mensajes que ustedes los oyentes han dejado en las redes sociales. Estoy muy contento sabiendo que el podcast está siendo escuchado por muchas personas diferentes y también que estoy ayudando a su aprendizaje de la lengua española. Muchísimas gracias por los comentarios que han dejado en YouTube y los correos electrónicos que me han enviado a jack@quecosas.org. En este podcast número 8 continúo con el tema de los mitos y leyendas latinoamericanas, pero este podcast es un poco diferente, porque voy a leer 3 mitos representativos de la cultura colombiana. Son mitos directamente tomados desde esta tradición, 2 mitos de la cultura Kogi y 1 de la cultura Chibcha. Aquí ustedes se darán cuenta que el lenguaje usado es poético y algo metafórico. Así que si están preparados, escuchen desde ahora. Empecemos. Como hemos visto, las leyendas y mitos latinoamericanos sostienen una grandiosa tradición y hay bastantes versiones diferentes del origen de cada una de las diversas civilizaciones y tribus alrededor del continente. Nos vamos a enfocar en las culturas de algunas tribus colombianas, siguiendo el análisis del profesor Juan Carlos Alonso de la Universidad Nacional de Colombia. Voy a dar 3 ejemplos específicos y como hemos visto nosotros, los grupos aborígenes entendemos que se valían de la naturaleza para crear sus mitos y en la gran mayoría de estos, muchos elementos son parecidos, como por ejemplo el origen de la humanidad basado en 2 creadores o elementos primordiales como el agua o el fuego. Esto es explicado a profundidad en el podcast número 6 y 7, que están en mi canal. Así que puedes darle a clic en el enlace que está debajo de este video y puedes verlos allí mismo. Aquí hay algunos ejemplos de estos mitos. El origen del fuego. El fuego nunca se representa en las historias míticas como una creación. Siempre ha existido, pero suele ser propiedad de alguien. Generalmente de un animal que lo vigila celosamente, que lo guarda con mucho recelo, y es necesario que alguien lo hurte, que alguien lo robe. Un ejemplo de esta clase de mito es el siguiente relato Kogi. La cultura Kogi está situada en el norte de Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y es una cultura la cual vive a muchos metros arriba del nivel del mar, y tiene una cultura muy rica y muy variada. Sintaná, el primer hombre, vivía en la playa del mar, pero no tenía fuego. Entonces pidió a la madre que le diera fuego para preparar su comida. Pero la madre dijo, no te daré fuego, porque hace daño. Entonces Sintaná pidió otra vez a la madre y dijo, Madre, dame fuego. Pero la madre contestó, no te lo daré. Por fin, cuando Sintaná le pidió otra vez, la madre parió un niño. Lo llamó Guxte Fuego. Sintaná había subido de la playa hacia la montaña. Allá encontró muchos árboles, pero no encontró comida. Encontró mucha piedra, pero no encontró fuego. Algunas piedras finas tenían algo de fuego y también algunos árboles, pero no era buen fuego. Entonces Sintaná estaba con mucha hambre. Quiso comer, pero el árbol de guayabo le dijo, no me comas, yo no te sirvo. La macana dijo, no me comas, tengo espinas.
Entonces bajó Guxte a la tierra. A donde pisaba se quemó el monte. Entonces Guxte cogió su arco y sus flechas y disparó hacia el norte, el este, el sur y el oeste. A donde cayeron sus flechas, allá hubo fuego. Entonces Guxte se fue otra vez y se subió a donde la madre y se quedó con él. A continuación, otro mito relacionado con la creación de un huevo cósmico. Estos mitos, que se refieren a motivos primordiales básicos, como por ejemplo el mundo huevo o el hombre primordial, a través de cuya descendencia se construye el cosmos, o una energía cósmica de la cual todo se desarrolla, sería como una teoría del Big Bang. En algunos mitos que narran la cosmogonía a partir del agua oceánica y abismal se asocia el motivo del huevo cósmico. Están relacionados con este concepto. Allí hay un simbolismo muy fuerte de la fertilidad. Por ejemplo, el huevo es incubador y representativo del útero o matriz, como la parte femenina. En el mito Kogi de la creación se encuentra esta forma de creación. Escuchemos cómo se desarrolla. El mundo tiene la forma de un huevo muy grande, puesto con la punta hacia arriba. Dentro de este huevo están las 9 tierras. Son como grandes platos redondos, el uno puesto sobre el otro. Nosotros vivimos en la tierra de en medio, en Senenú-Mayán. A ellas siguen hacia arriba Bunkuaneyumán, Alunayumán, El Nahuyán y Cocto-Mayán. Estas tierras son buenas y se llaman Nui Nulang, tierras del sol. Hacia abajo siguen Caxtashif-Mayán, Caxiunomanga, Munkuanimans y Seyumanglu. Estas tierras son malas y se llaman Seinulang. La última tierra de arriba es la más pequeña y muy estrecha por estar tan cerca del techo del mundo. Este huevo grande, que es el universo, es muy pesado. Está puesto sobre 2 largas vigas y 4 hombres lo sostienen. 2 parados en el oeste y 2 en el este. Y los del este son Sintaná y Namsikú. Y los del oeste son Nandú e Ibawi. Cada uno tiene sobre un hombro un extremo de una viga. Debajo del mundo hay agua, a flor de agua, flotando en la superficie. Hay una piedra muy grande, plana y bella. Sobre esta piedra está sentada la madre. Está desnuda. Ella da comida a los 4 hombres y les da agua y los cuida. Les soba los brazos, los hombros y las espaldas para que no se cansen. Cuidar de estos 4 hombres para que no se cansen de sostener la tierra es todo lo que hace la madre. De vez en cuando, uno de los 4 cambia la viga de un hombro al otro, entonces la tierra tiembla. Por eso es malo brincar, tirar piedras, hacer rodar rocas en el monte o gritar duro. Por eso es malo que las mujeres se muevan durante el coito. El mundo temblaría y podría caerse de los hombros de los 4 que lo sostienen. Ahora vamos a explorar un mito que habla del origen de los astros. Los fenómenos celestes y las constelaciones también ocupan igualmente un lugar preponderante, un lugar muy importante en los mitos latinoamericanos. Un interés muy especial se refiere al Sol y la Luna, que son a veces masculino y femenino, pero en ocasiones lo contrario. A estos mitos astrales corresponden también los orígenes de las estrellas y el arco iris.
El siguiente relato chibcha, cultura del centro de Colombia, ilustra esta categoría de mitos. En un principio todo era oscuridad. Una interminable noche sin luna y sin estrellas cubría la tierra en forma total, y solo 2 personas la habitaban, el cacique de Iraca y el cacique de Ramiriqui. Como eran familiares y amigos, resolvieron un buen día terminar de una vez con la soledad reinante. Se reunieron, intercambiaron ideas y concluyeron que debían llenar la tierra de seres humanos. En efecto, hicieron muchas figuras de barro, teniendo como modelo el uno al otro, y luego construyeron otras más hermosas con juncos y bambú. Un soplo les dio vida. Las primeras se transformaron en hombres y las segundas en mujeres. Por parejas tomaron diferentes caminos, pero todos siguieron viviendo en la oscuridad. Con el correr del tiempo, el cacique de Iraca empezó a sentirse triste en medio de las tinieblas y resolvió pedir al cacique de Ramiriqui que fuera a las alturas a traer la luz. Como el uno y el otro se servían mutuamente, sin reparos de ninguna naturaleza, el cacique se lanzó al espacio y subiendo, llegó a una de las partes más altas. Allí, sin pensarlo, y de un momento a otro, se convirtió en el más refulgente de los astros, el sol. Instantáneamente la luz llegó a la tierra y ante los ojos humanos apareció toda la hermosura que nos rodea. Las matas florecieron, agradecidas, y hubo muchos frutos. Los pájaros cantaron alegres y volaron satisfechos. El paisaje no cesó de mostrarse esplendoroso y más luz apareció por todas partes. Empero, al cacique de Iraca se le veía todavía insatisfecho. Estaba contento cuando llegaba la tarde y sabía que a continuación vendría un periodo de oscuridad, tal como antes oculta. Era la noche y esto lo acongojaba. Resolvió entonces ir a buscar la luz para este lapso, y siguiendo el mismo camino por donde había partido el cacique de Ramiriqui, recorrió distancias en forma vertiginosa. De repente, alto, muy alto, pero menos de donde su amigo había llegado, se convirtió en otro objeto luminoso, aunque de menor intensidad que el sol. Era la luna. Así se disiparon las tinieblas en la tierra, un sol arrogante y esplendoroso para el día y una luna delicada y tenue para la noche. Hemos llegado al final de este podcast. Espero que este podcast haya sido de interés y que hayan podido entender un poco más acerca de la mitología latinoamericana. En este podcast quería enfocarme más en la cultura colombiana, ya que de allí son mis raíces, y pienso que toda la cultura aborigen latinoamericana tiene muchísimas historias que son muy interesantes y con un lenguaje muy poético para compartir con ustedes. Recuerden, me pueden dejar un comentario y si tienen alguna sugerencia, escríbanme al correo electrónico jack@quecosas.org. También, si quieren el texto escrito de este podcast, tienen que ir a la página quecosas.org y verlo gratis. Nos vemos hasta la próxima en otro episodio de quecosas.org. Hasta pronto.